Bien, amigos, y continuamos en Compartiendo Turismo en esta edición de hoy con un invitado muy especial. Estamos hablando del presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías. Aldo, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicás, a Carlos Masip, director de Compartiendo Turismo, y Fernando Milo. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias a ustedes, un placer acompañarlos en esta tarde, mediodía. Bueno, Carlos. Bueno, aquí estoy entonces, Aldo, ante todo, y arrancando esta nota, mis condolencias por tu padre que nos dejó, pero que dejó un legado muy importante para el turismo todo, y que lógicamente tiene en tus manos y en tus conocimientos y capacidad ese desarrollo que seguramente te inculcó don Aldo Elías. Así que gracias. Fundamentalmente gracias. Eso. Bueno, y ahora, si te parece, sí, entremos en un terreno que evidentemente es muy difícil. Fue difícil en el comienzo, siguió difícil en el intermedio y en el futuro, bueno, no sabemos cómo va a poder reaccionar el turismo después de todo esto que nos está pasando. Tus comentarios, por favor, Aldo. Bueno, a esta altura sería prácticamente una obviedad no comentar el estado de situación crítica que atraviesa el sector. Es un momento que llevamos transitando con muchísima angustia, con muchísima preocupación, viendo tantas empresas que están cerrando y que están acercándose a esta decisión de tener que presentarse en quiebra, porque no pueden sostener sus fuentes de trabajo, porque no pueden sostener los costos fijos que estas empresas demandan, porque pensemos que hace más de 120 días que la actividad está parada, y las perspectivas a mediados de julio y con el frío que está haciendo no son las mejores, con lo cual es muy incierto todo, y ya no hay muchas empresas que estén en condiciones de aguantar sin tener una certeza de cómo sigue la historia. Aldo, respecto de esto, hace pocas horas hubo una reunión de la Comisión de Turismo en forma virtual, en la cual usted estuvo presente con una exposición. ¿Qué le deja esta primera experiencia respecto de la votación que hubo por ese proyecto de ley? Primero que nada, el significado histórico de esta participación. Es la primera vez en la historia que la Cámara Argentina de Turismo y presidentes de las entidades que la componen participan de una reunión de comisión de turismo de la Cámara de Diputados para el tratamiento de proyectos de ley con el resultado final de 2 dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría. Sí. Con lo cual creo que es muy importante destacar este hecho, porque creo que es a donde deberíamos estar en forma permanente y en forma habitual si pensamos en el turismo como una política de Estado. Dicho esto, se presentaron 2 proyectos, uno lo presentó el oficialismo, de la mano del diputado Ramiro Fernández Patri, y el otro lo presentó el presidente de la Comisión de Turismo de Diputados, Alfredo Cornejo. Y el dictamen de mayoría lo obtuvo el proyecto presentado por el diputado Fernández Patri, 17 votos contra 14 que obtuvo el proyecto de Alfredo Cornejo, que fue considerado dictamen de minoría. Sí. Y la situación estaba planteada en 2 escenarios completamente distintos, disímiles, pero que yo creo, o que creemos desde la Cámara Argentina de Turismo, que perfectamente pueden ser consensuados estos proyectos cuando bajen al recinto, porque bajan los 2 al recinto. El proyecto de Fernández Patri plantea un escenario o un plan de reactivación muy audaz, muy generoso en términos de apoyo económico de parte del gobierno, y el proyecto de Alfredo Cornejo plantea un escenario de emergencia económica para la actividad turística, algo que la Cámara Argentina de Turismo viene pidiendo desde el 13 de marzo,
y que creo que es de alguna manera un planteo distinto al que plantea el oficialismo. ¿Y por qué digo que la idea es tratar de que se consensúen estos dos proyectos y hacer de los dos uno? Porque de alguna manera hay un planteo central que es que el plan de reactivación es muy bueno para cuando se pueda aplicar. Claro. Y en el mientras tanto, el problema está en que justamente la declaración o la no declaración de la emergencia económica para la actividad turística va a impedir que muchísimas empresas puedan llegar a tener la posibilidad de aplicar este plan de reactivación. Y entendemos que al no ser proyectos opuestos, podrían acordarse y podrían definirse tal como se ha definido la ley de plasma, en la cual oposición y oficialismo trabajaron de la mano. Con lo cual, venimos en conversaciones muy seguidas y permanentes, diría yo, con ambos sectores, oficialismo y oposición, para tratar de encontrar un equilibrio y que una ley pueda resumir las necesidades de hoy y a futuro del sector turístico de la Argentina. Carlos. Sí, con esto que estás comentando, Aldo, a mí me queda un interrogante que seguramente es lo que planteabas vos. ¿En manos de quién estaría la posibilidad entonces de afrontar ya a la brevedad algún procedimiento que permita esperar las conclusiones de la comisión posteriormente? ¿Qué sugerís? ¿Qué deberían hacer desde el gobierno para poder, facilitar las posibilidades de una apertura que se vislumbra lejana? Ya, yo no lo veo tan lejano, Carlos. Lo veo, no voy a decir que es sumamente probable, pero sí, le asigno posibilidades. Yo creo que estamos en una crisis terminal a nivel de la industria turística. Esta pandemia, que por supuesto afecta a toda la actividad económica del país, pero de ninguna manera afecta al resto de la economía como afecta al turismo. Creo que conversando y poniendo todas las alternativas arriba de la mesa, vamos a poder llegar a una solución que sirva a los efectos. Lo peor que nos puede pasar es que saquemos una ley o que obtengamos una ley en la cual el sector no se sienta representado o no se sienta cuidado. Entonces, creo que en los dos casos, en la representatividad y en el cuidado, creo que tanto la oposición como el oficialismo están más que interesados en resolverlo favorablemente. Todos hoy son conscientes de la difícil situación que atraviesa la actividad turística. Entonces, yo soy optimista, creo que vamos a poder lograr una ley consensuada y una ley que nos permita no solamente pensar en la reactivación del día de mañana, sino además poder desarrollar unas herramientas que contengan esta situación crítica del día de hoy. Fernando. Más allá de la exposición que hubo el otro día, todavía tiene que pasar por 2 comisiones más antes de bajar al recinto virtual. ¿Ustedes van a exponer, van a trabajar con estas 2 comisiones también para tratar de ordenar un poquito más a favor de lo que pedían ustedes? Sí, primero vamos a ver si efectivamente tiene que pasar por 2 comisiones más. Estamos hablando de la de presupuesto y la de defensa del consumidor. Sí. Entiendo que sí, pero había alguna alternativa por la cual creía que no era seguro que tuvieran que pasar. Pero independientemente de eso, ya estamos en conversaciones, porque vuelvo al punto central de lo que hablaba antes. A nosotros nos interesa que salga una ley que permita a la actividad turística salir de la crisis en la que estamos sumidos y planear un horizonte que traccione favorablemente para la actividad turística entera. Y si esto supone ponernos de acuerdo con la Comisión de Presupuesto, ponernos de acuerdo con la Comisión de Defensa del Consumidor, lo hacemos porque estamos convencidos de que nosotros no estamos pisando ningún derecho de nadie.
todo lo contrario. Lo que estamos buscando es darle un ordenamiento y un marco jurídico, legal, económico y sanitario que nos permita desarrollar una actividad que, como vengo diciendo siempre, es uno de los 4 pilares que tiene la actividad económica para recuperarse, junto a la agricultura, la ganadería y la minería, incluyendo en ello al petróleo y al gas. Entonces, todo lo que buscamos es potenciar de acá en adelante lo que pueda tener que ver con la actividad turística, cuidando a todos a través de legislación que sirva, favoreciendo todo lo que sean las contrataciones previas, sabiendo que quien contrate previamente va a tener su cobertura, y al mismo tiempo, finalmente, utilizando los protocolos que desde la Cámara Argentina de Turismo, el ICTA y el Consejo Federal de Turismo venimos desarrollando para que la parte sanitaria por lo menos esté cubierta. Un par de consultas. En el mientras tanto, es decir, esto tiene que tener un recorrido que va a durar un tiempo. Al principio decía que hay muchas empresas que seguramente no van a llegar a la orilla cercana. ¿Hay alguna apoyatura del gobierno específicamente, o del Estado, específicamente para el sector turístico en el mientras tanto? Sí, sí, sí. El gobierno o el Ministerio de Turismo sacó adelante un programa que se llama PASIT, que consta de 3 fases. La primera de ellas está empezando a hacer desembolsos a los prestadores en el día de mañana, tengo entendido. Ya está abierta la inscripción para que se anoten los que pueden participar de esto. Y faltan algunas cuestiones vinculadas a acuerdos o letra chica del apoyo que el Banco Interamericano de Desarrollo brinda a través de un préstamo, y que el Ministerio lo ha reconvertido para poder volcarlo al sector como medida específica de apoyo. Así que apenas esté el visto bueno del banco y se pueda avanzar con eso, vendrá la segunda etapa y también la tercera, que ya se ha empezado a llevar adelante, que está vinculado al tema del apoyo para obras de infraestructura. Ah, muy bueno, eso está bien. Eso es un paliativo. Y ustedes son la Cámara nuclea muchísimas organizaciones que representan a muchas partes del país. La consulta es, hay distintos destinos que están en fases como para poder trabajar, pero el gran inconveniente va a estar acá, los emisores, no hablemos del exterior, hablamos de Capital y Gran Buenos Aires. Aquí vamos a tener todavía un tiempo adicional como para que la gente salga y vaya a distintos destinos. ¿Esto ustedes lo están contemplando desde la Cámara? ¿Cómo trabajar en ese aspecto? Porque hay muchísimas organizaciones que dependen del turismo emisor de Capital y Gran Buenos Aires. Bueno, a todas aquellas organizaciones que dependen del turismo emisor de Capital y de Gran Buenos Aires, las noticias no son buenas. Lamentablemente, este sector del país, o esta parte del país, está muy complicada. Vamos a intentar ver cómo se sale de esta cuarentena cerrada que tenemos desde hace tanto tiempo, a partir del día viernes, pero es el escenario más complejo. Vos pensás que entre el 93 y el 95% de los casos y de las muertes producidas por el COVID-19 se producen en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Con lo cual, yo no creo que haya ninguna provincia que esté interesada en recibir a ningún ciudadano de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires. Pero como los números y como las formas de ver la vida siempre son de dos maneras, del lado bueno y del lado malo, el vaso vacío, medio lleno, así como el 93 al 95% de los casos están dentro de esta ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires, podemos decir que prácticamente el 7% del resto de los casos están en el resto del país, con lo cual las provincias pueden trabajar entre ellas, pueden abrirse y tener turismo interprovincial, y esto va a poder generar movimiento.
en cada una de esas provincias, mucho más importante que el que podrían generar mediante el turismo interno de sus comprovincianos. Así que estamos apostando fuertemente a que eso se produzca, con todas las medidas de seguridad del caso, y con la humildad también de saber que si arrancaron y tuvieron un crecimiento en los casos, pueden dar marcha atrás, tal como hizo Jujuy, y a nadie le significa ningún perjuicio eso. Lo importante es, hay que darse esta posibilidad de prueba y error. Llevamos mucho tiempo parados, hay actividades que no se van a poder recuperar, hay empresas que no van a poder volver a trabajar, hay puestos de trabajo que se van a perder y eso no va a tener arreglo tampoco. Con lo cual, estamos convencidos de la necesidad de que empiecen a interactuar todas estas provincias que están en condiciones de hacerlo, acordando previamente políticas sanitarias similares, y básicamente teniendo la responsabilidad enorme, primero en forma individual de cada uno de las personas que van a viajar y que van a transitar de una provincia a otra, y segundo, socialmente. Creo que hoy tiene que imponerse un concepto que es elemental. Acá no solamente estás cuidándote a vos mismo cuando respetás las normas, estás cuidando a los demás. Estás evitando que se produzca un desastre de muy difícil posibilidad de medir las consecuencias. Porque normalmente en este tipo de situaciones que se están dando con un COVID-19 que se contagia de forma tan rápida, acá el perjuicio es que rápidamente vos contagies a una cantidad de personas inimaginadas y esas a tu vez pueden seguir con el resto. Hablabas de muchas empresas que no van a llegar a la orilla, o hablábamos. ¿Hay alguna estimación desde la Cámara, no sé, en sectores fuertes como es la hotelería o la gastronomía, de porcentaje de cierres? Yo no diría de quiebre, pero sí de cierre, y tal vez temporario, ¿no? Porque algunas se van a recuperar, pero ¿hay alguna estimación desde la Cámara o les llega la información? Hay proyecciones que han circulado a través de algunas de las entidades, como puede ser el caso de FEGRA, con números realmente alarmantes. Creo que estamos hablando de una perspectiva muy difícil de evaluar, pero realmente el estudio que hicieron a través de INVEC, creo que es la consultora, ha sido muy, muy bueno, muy valorado y está en una sintonía real con lo que está pasando al día de hoy. Ahora, es difícil evaluar la cantidad de cierres ya ocurridos, porque no te olvides que la hotelería, la actividad turística está cerrada. Sí. Con lo cual, salvo que algún hotelero puntualmente venga y te diga yo cerré y no vuelvo a abrir, si no ese es el caso, hay que animarse a decirlo eso, porque supone una dificultad enorme en un montón de aspectos. Si no ese es el caso, hoy están todos cerrados, salvo los hoteles sanitarios. Correcto. Todo el resto de la hotelería, por ejemplo, está cerrada, todo el resto de las empresas vinculadas al turismo están cerradas, lo cual no quiere decir que hayan bajado las persianas. Quiere decir que hoy no pueden trabajar. Exactamente. Bueno, estaremos atentos. Y una última que tiene que ver con sectores que van a tener que trabajar y mucho y que influyen mucho, es en la conectividad. Ustedes están trabajando con esos sectores o por lo menos interactúan. Estamos hablando de líneas aéreas y lo que es micro, que tampoco hay mucha información respecto de esto, ¿no? Transportes de micro, larga distancia. Sí, se está trabajando, se está intentando evitar la pérdida de la conectividad. La salida de la TAM es un agujero impresionante para la actividad, no solamente como país, sino interprovincial. Creo que hay que buscar alternativas a esta salida, creo que hay que trabajar fuertemente, creo que hay que sostener al precio que sea las low cost, porque realmente van a ser muy importantes en la recuperación de la actividad económica. Ustedes saben que sin turistas no hay turismo. Claro. Y sin vuelos no hay turistas. Sí, entonces, va a estar complicado. Las consecuencias de
perder conectividad, y ya no hablo solamente, como bien vos decís, del transporte aéreo, sino también del terrestre. Las consecuencias de perder conectividad pueden llegar a ser gravísimas y pueden ser una de las principales formas de hundir aún más a una actividad como esta. Bueno, Aldo, nosotros te estamos muy agradecidos. ¿Cómo es el día del presidente de la Cámara de Turismo? Cambió totalmente el escenario, ¿no? Ahora estás encerrado, o bueno, con muy poco movimiento, pero con mucha tecnología, trabajando con diversos sectores, ¿no? Sí, así es. Por un lado es muy interesante porque te permite tener reuniones permanentes con muchísima gente que de otra forma sería imposible. Creo que este es un lindo aprendizaje de cara para adelante. Me parece que nos va a permitir optimizar tiempos, optimizar vínculos y mejorar este intercambio tan necesario que se tiene que dar entre los dirigentes de las distintas actividades vinculadas al turismo y que por ahí están en la otra punta de la Argentina, con estos problemas de conectividad que ya sabemos, con costos que significan, que tienen como significado que muchas veces reuniones puedan no hacerse porque económicamente no son viables. Claro. Y estas nuevas herramientas este descubrimiento que hemos hecho, las herramientas que ya teníamos, nos van a permitir pensar en un horizonte a futuro que sea mucho más interesante en varios aspectos, entre ellos el de mejorar la frecuencia de las reuniones y las posibilidades de interacción por temas precisos. Hoy creo que ante cualquier duda nos vemos por Zoom y se soluciona el problema. Entonces, esto es un poco el costado positivo. El costado negativo tiene que ver con las cuerdas vocales. Uno está permanentemente esforzando la garganta, porque las reuniones de Zoom o de las distintas plataformas, yo nombro Zoom porque es la que estamos usando en este momento, es la más popular. Está Google Meet, está WhatsApp mismo, nos ponen en una situación de estar hablando medio a los gritos, y esto produce un desgaste. Y también es cierto que la facilidad con la que estas reuniones se arman, muchas veces saturan la agenda y nos obligan hasta terminar un Zoom para entrar a otro, que es un poco lo que me pasó recién, que tuve ¿Cómo que te ha salir pasado ahora? Que terminaba a las 13 y terminó a 13:35. Nosotros agradecidos, porque sé que el esfuerzo. Te hago la última consulta, una reflexión. Sí. Un evento que es un ícono en lo que es el turismo en América, estamos hablando de la FIT, está pospuesta. ¿Cuál es tu reflexión en función de las fechas y cómo viene en la mano en términos de el desarrollo de la pandemia? Es una complicación. La fecha que se ha encontrado lamentablemente coincide con la fecha del eclipse, lo cual ya supone un problema no menor, porque hay mucho interés por el tema del eclipse y sin duda va a confrontar con la FIT. Es una fecha también tentativa, es hacerla en ese momento o no hacerla, y yo creo que para tomar la decisión de no hacerla todavía hay tiempo. Hay tiempo, claro. Así que vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve el resto de la vuelta a la actividad, claro. Por ejemplo en Europa, para después tomar como espejo y saber qué es lo que nos puede llegar a pasar a nosotros cuando retomemos la actividad. Sí, y por otro lado, la participación de Uruguay en esta reactivación de la normalidad turística en Europa nos pone, de alguna manera, primero muy contentos por Uruguay y segundo nos permite empezar a ver cómo se van a poner, cómo va a ser la realidad de los protocolos, porque una cosa es todo lo que venimos construyendo y armando en la teoría, y otra cosa va a ser llevarlo a la práctica y ver efectivamente el resultado que tienen y el éxito o no de lo mismo. Correcto. Todo esto mientras no salga una vacuna, perdón, Fernando. La vacuna, la vacuna, los protocolos van a ser un recuerdo.
Sí, ojalá sea rápidamente. Carlos, yo por mi parte Bueno. te agradezco, Aldo. El cierre es tuyo, Carlos. Bueno, y el cierre yo creo que está dado con esto que hablábamos del Zoom y las posibilidades que nos dan, sobre todo adultos mayores como yo, que llevo 14 años dentro de este medio, pero que esto agiliza, facilita evidentemente el desarrollo periodístico sin ninguna duda. Entonces cierro con algo que siempre digo, que en la vida no hay nada mejor que estar compartiendo. Y por eso estamos junto a ustedes. Vamos, Aldo, todavía por el turismo nacional e internacional. Un abrazo gigante. Abrazo grande para los dos. Muchas gracias. Gracias, Aldo.